de las 3 de la mañana. No, vamos a compartir una palabra y ministrar en el poder del Espíritu Santo. Vamos al segundo libro de Reyes, capítulo 6, verso 24 al 30, vamos a leer, y luego al capítulo 7 del 1 al 9. 24 al 30 del segundo libro de Reyes, capítulo 6. Yo tengo aquí Reina Valera contemporánea. No sé si tienen esa versión, y si no, pues ponen por favor Biblia de las Américas. Pero yo voy a leer en Reina Valera contemporánea, segundo libro de Reyes, capítulo 6, verso 24 al 30. Dice así la palabra del Señor. Después de esto, sucedió que el rey Ben-Hadad de Siria reunió a todo su ejército para ponerle sitio a Samaria. A consecuencia de aquel sitio hubo entonces mucha hambre. ¿Qué hubo? Mucha hambre en Samaria, al grado de que la cabeza de un asno se vendía en 80 piezas de plata, y un puñado de estiércol de paloma costaba 5 piezas de plata. Vea qué crisis se desató en Samaria. Una mujer, al ver que el rey de Israel pasaba cerca de la muralla, gritó: Rey y Señor mío, sálvanos. Pero el rey le contestó: si el Señor no te salva, ¿cómo voy a poder salvarte yo? ¿Acaso hay trigo en los graneros o vino en los lagares? O sea, todo estaba vacío. Los graneros vacíos, los lagares vacíos. Y dice, sin embargo, el rey añadió: ¿qué te pasa? Y ella respondió, esta mujer me dijo: trae acá a tu hijo, vamos a comérnoslo hoy y mañana nos comeremos el mío. Entonces cocinamos a mi hijo y nos lo comimos. ¡Wow! Cocinaron a su hijo y se lo comieron. Y dice, al día siguiente yo le dije: trae acá a tu hijo, vamos a comérnoslo. Pero ella lo ha escondido. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, se rasgó las vestiduras y así pasó por la muralla. Entonces el pueblo pudo ver que por dentro traía puesto un cilicio. Vamos al capítulo 7 de segundo libro de Reyes, capítulo 7, verso 1. Entonces Eliseo dijo: oigan la palabra del Señor. Así ha dicho el Señor: mañana a esta hora 10 kilos de flor de harina se venderán a las puertas de Samaria por 1 moneda de plata. Y también por 1 moneda de plata se comprarán 20 kilos de cebada. Oiga, estaba profetizando en el plano humano una locura. Una locura. Estamos hablando de como que si el paquete de 2 kilos de arroz en este momento, en medio de una crisis de hambre, costara $20 el paquete. Y que el profeta dice: mañana costará 10 centavos. Y es entonces que uno de los principales ayudantes del rey respondió al varón de Dios: si en este momento el Señor abriera las ventanas del cielo, ¿sucedería lo que tú dices? Está poniendo en tela de duda la palabra profética. Y Eliseo dijo: de eso serás testigo ocular, pero no comerás nada de ello. A la entrada de la ciudad había 4 leprosos que se decían el uno al otro: ¿para qué nos quedamos aquí esperando la muerte? Si intentáramos entrar en la ciudad, moriríamos dentro de ella por el hambre que allí dentro hay.
Si nos quedamos aquí, de todos modos moriremos. Mejor vayamos al campamento de los sirios. Si nos dejan vivir, viviremos. Si nos dan muerte, moriremos. Al caer la noche se pasaron al campamento de los sirios, pero cuando llegaron a la entrada de su campamento no vieron a nadie. Y es que el Señor, diga conmigo, el Señor. Y es que el Señor había hecho que en el campamento de los sirios se oyera un estruendo de carros de combate y ruido de caballos y el estrépito de un gran ejército, por lo que unos a otros se dijeron: al parecer el rey de Israel les ha pagado a los reyes hititas y egipcios para que vengan a atacarnos. Entonces se levantaron al anochecer y huyeron. Y para ponerse a salvo, abandonaron sus tiendas, sus caballos y sus asnos, dejando el campamento tal como estaba. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y se sentaron a comer y beber. Y se llevaron de allí plata y oro y vestidos, y todo eso lo escondieron. Luego volvieron y entraron en otra tienda, la cual también saquearon, y fueron a esconder lo que de allí sacaron. Pero luego se dijeron el uno al otro: lo que estamos haciendo no está bien. Este es un día de buenas noticias. ¿Es un día de qué? De buenas noticias. Y nosotros nos las estamos callando. Si no las anunciamos antes de que amanezca, vamos a resultar culpables. Es mejor que vayamos al palacio ahora mismo, y le demos la noticia al rey. Wow. Qué palabra más poderosa, palabra profética tenemos en esta historia. Amado, lo primero que quiero establecer en esta noche es que cuando la palabra profética sale de la boca de un profeta, cuando se desata en medio de la iglesia el mover profético y Dios habla a través de sus dones, el don de profecía, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritu, o simplemente un mensaje por boca de un profeta de Dios, debemos nosotros creer. Eso es fundamental. Si nosotros no creemos a lo que Dios está anunciando a través de cualquier vaso que Él escoja por medio del cual hablar. Puede ser un vaso, pueden ser 2, 3 personas. Pablo dice que cuando se profetiza, pueden profetizar hasta 3, uno por uno, en la misma línea del mensaje. Y luego pueden haber hasta 100 profecías más. Pero Pablo habla de 3 en el sentido de una misma línea de mensaje en cuanto a profecía. Y debemos de ser gente reverente, de ser un pueblo atento, sabiendo que Dios está hablando. Pablo le dice a los tesalonicenses: cada vez que yo fui a vosotros para hablarles el mensaje de Dios, ustedes la escucharon con fe, como si esta fuera palabra de Dios. O sea que los tesalonicenses sabían que cuando Pablo, siendo un vaso de barro, no importa cuántas debilidades y flaquezas había en ese hombre, no importa cuántas imperfecciones, Dios ha depositado en estos vasos de barro su tesoro celestial, para que la gloria y el poder solo sean de Él. Dios determinó hablar a través de los hombres, a través de las mujeres, hombres y mujeres que se rindan a Él y que se dejen usar por el Espíritu Santo. Los tesalonicenses sabían que esas palabras que salían del apóstol Pablo era palabra de Dios. La Biblia dice que si nosotros creemos en el Señor, vamos a estar seguros, y que si creemos a sus profetas, vamos a ser prosperados. Es necesario creer, tener fe. Todo en el reino de Dios se mueve por la fe. Escuche, fe mueve la mano de Dios.
Fe mueve los montes de su lugar. Fe hace que milagros acontezcan. Fe logra que las tinieblas se conviertan en luz. Por medio de la fe. Usted puede decir: yo no tengo una gran fe. No importa que no tengas una gran fe. Si Jesús dijo que si tu fe es del tamaño de un granito de mostaza, podéis decir a ese monte: pásate, que el monte obedecerá. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? Creer en el mover profético del Espíritu Santo. Creer que Dios está en medio de nosotros. Por eso hay que estar atentos, reverentes. Aplaudimos, damos gritos de júbilo, danzamos, pero estamos todos percibiendo que Dios está en medio de nosotros. Él dijo que si donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, Él está en medio de ellos. Y sabe una cosa, iglesia, yo lo creo. ¿Cuántos pueden decir yo lo creo? Amadas y amados, aquí encontramos una historia fuerte. Estamos viendo cómo los sirios o los asirios determinaron sitiar Samaria. Recordemos que Israel era un reino ya dividido desde los días del hijo de Salomón, Roboán, cuando Joroboam regresó de Egipto y se llevó 10 tribus con él. Y Roboán, que era el heredero del trono, quedó solo con 2, con Judá, que era la tribu más grande, y con Benjamín, que era una tribu chiquita, y quedaron en Judea, donde se encontraba Jerusalén, la capital, y donde se encontraba el templo. Pero al norte estaba Samaria, y es allí donde se estableció Jeroboam con 10 tribus y reinó. Y en esos días, en los días de Samaria, es entonces que los sirios determinaron sitiar aquella ciudad. Los ejércitos trabajaban de esa manera: sitiaban una ciudad. Las ciudades se acostumbraba que siempre estaban amuralladas, habían grandes muros alrededor para protección de la ciudad. Y es entonces que ellos se establecían en las afueras y en los alrededores del muro. Y ahí estaban sitiando a Samaria. Y esos sitios duraban meses. Y las ciudades estaban, los graneros llenos, que si el trigo, que si la cebada, los lagares llenos, que si el vino. Ellos tenían su ganado, tenían todo para su alimentación. Sin embargo, aun cuando si fuesen las reservas, quizás iban a tener alimento para 3 meses, para 6 meses, lo más 1 año. Hoy día se dice que una de las naciones más poderosas del mundo es Inglaterra, porque el tesoro de Inglaterra tiene la capacidad para alimentar a todos sus habitantes sin que ellos trabajen durante 1000 años. Ese es el poder del tesoro inglés. Que si ningún inglés trabajara en 1000 años, el tesoro es suficiente para sostenerlos. Imagínense qué potencia. Pero no estamos hablando de Inglaterra, estábamos hablando de la ciudad de Samaria. Y lo sitiaron. La escritura no nos dice cuánto tiempo, pero quizás esto fue meses. Y cuando se acabó la cebada, se acabó el trigo, se acabó el vino, se comieron las vacas, se comieron los toros, las cabras, las ovejas, se lo comieron todo. Comenzó a azotar el hambre. Ellos no podían salir por sus puertas hacia los bosques buscando una vaca, buscando un toro, buscando un carnero. Nada podían hacer porque allá estaba el ejército sirio, y el que trataba de escapar en busca de alimento lo mataban. Estaban sitiados. El alimento se terminó y comenzó el hambre. Pero estamos hablando de hambre. Oiga, yo tenía hambre hoy. 25 horas de ayuno y Rafael aún no llegaba. Y no llegaba para hacer el asopado. Pero cuando llegó, yo lo celebré. Aquel asopado estuvo como en 30 minutos y nos comimos esa carne, esas verduras, después de 25 horas de estar ahí en el ayuno. Pero hermano, en realidad eso no es hambre. Esta gente comenzó a padecer hambre porque estamos hablando de un asunto de que no comían en 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. ¿Sabe qué hacía el ejército que sitiaba una ciudad? Les cortaban los
los conductos del agua y desviaban las aguas hacia otros sitios. Y en la ciudad no había agua, en la ciudad no había comida, en la ciudad no había granos, y comenzó a azotar el hambre. De tal manera que lo único que fue quedando por ahí fue los animales que no se comen, que son para el trabajo duro. Estamos hablando de asnos. Otros le llaman mulas, otros le llaman burros. Pues estamos hablando de lo mismo. Aquellos asnos quizás también ya flacos y desnutridos, ya sin poder comer, pero ni siquiera un poco de montasal, de monte, de nada del alimento de estos asnos, ya comenzaban a caer muertos. Y tomaban las cabezas de asno y las vendían por un alto precio. Pero en medio del hambre, Samaria comenzó a comer cabeza de asno. ¿Sabe lo que significa cabeza de asno? El asno nos habla de la ignorancia. El asno es catalogado como un animal de trabajo, que incluso hay que darle el golpe para que avance. ¿Recuerdan cuando el profeta Balaam iba montado en una mula, en un asno? Él comenzó a golpearlo porque sabía que los asnos son tercos, los asnos son testarudos, o sea, los asnos son brutos. No entienden como el caballo, que es bien inteligente. El caballo tiene mucho instinto, el asno no. Pero el asno, oiga, es más pequeño que un caballo, es más flaco que un caballo, pero soporta el peso de siete cosas más, 7 del peso más que un caballo. O sea que el asno es fuerte, pero testarudo. O sea que el asno está representando la ignorancia. Y cuando el pueblo de Samaria comenzó a comer cabeza de asno, esto nos habla en 2 dimensiones. Vemos un mundo, una sociedad sin Dios, sin consuelo, sin esperanza, comiendo ignorancia. Vemos hoy día una sociedad desenfrenada. Va tras la inmoralidad, tras el libertinaje, tratando de aprobar leyes que van en contra de los principios y valores bíblicos. Y ellos hablan de ideología de género y hablan de libertad, pero en realidad el mundo confunde la palabra libertad con la palabra libertinaje. El libertinaje es hacer lo que usted cree, lo que usted siente y lo que le da la gana. Pero la libertad tiene, la verdadera libertad tiene restricciones. Por eso es que nosotros, cuando tenemos nuestros hijos y aún nuestros nietos, tenemos que ayudar para que ellos aprendan a caminar y a desarrollarse en la libertad y no en el libertinaje. Ajá. Cuando un niño de repente quiere hacer algo, usted tiene que analizar si esto lo va a ayudar hacia el libertinaje o hacia una vida de libertad, porque la libertad tiene restricciones. Hay gente que cree que quiero hacer lo que yo quiera, lo que yo sienta, y eso es libertad. No, eso es libertinaje. Y eso es lo que hoy el mundo come. El mundo está comiendo cabeza de asno. El mundo ignora las escrituras sagradas, los principios divinos, y entonces está comiendo basura. Toda esa basura que usted incluso puede encontrar a la internet, el mundo se la come. Toda esa basura, ignorancia, usted la ve hoy en la televisión. Ahora están tratando de marcar, no sé si usted se ha dado cuenta, y de establecer una moda que la mujer vista desnuda. O sea, que ya ande sin nada. Y si anda, que sea transparente y sin nada por dentro. Así están las actrices de Hollywood, las cantantes famosas, las de México, las de Estados Unidos, las de Europa. Ahora la competencia es mostrar su desnudez, andar con pleno libertinaje en la inmoralidad y en el desenfreno. Y ellos comen cabeza de asno. Ellos dicen, es que somos libres, es que podemos hacer lo que queremos, es que podemos hacer lo que sintamos. Por allá un hombre en Canadá dice que se viste con ropita de niña de 5 años y él tiene 50 años de edad porque se siente niña.
Y entonces son derechos humanos. No, los derechos tienen deberes y los deberes tienen derechos. Por lo tanto, lo que es tu derecho es posible en el que tengas que llegar a un límite, porque también es mi derecho. O sea, tu derecho a escuchar música en tu casa y estar de fiesta. Hay una ley que dice, al menos en Costa Rica, que a las 11 de la noche usted no puede perturbar sus vecinos. Usted tiene que bajar el volumen de su equipo de sonido y escuchar música para usted, y quizás hasta con audífonos, porque si el vecino llama a la policía después de las 11 de la noche, tiene el derecho el policía de intervenir y hasta de meterme preso 3 días por escándalo, porque a la par de los derechos están los deberes. Pero el mundo está comiendo ignorancia, cabeza de asno, matrimonio igualitario, el aborto, la eutanasia. Ahora están diciendo que cuando el hombre llega a sus 70 años ya no es productivo. Póngale una inyección y póngalo a dormir. Ya no sirve. ¿Y quién dice eso? Hermano y hermana, si la palabra de Dios dice que la vida y la muerte es Dios quien la establece. Dios da la vida y Dios quita la vida. Lo mismo con la ley del aborto. Cuántas muchachas, mujeres que de repente quedan encinta porque tenían un noviazgo fuera de los principios bíblicos, y ahora entonces el muchacho se desaparece y ella simplemente quiere buscar una clínica para abortar. Usted no tiene derecho de cortar una vida, porque Dios da y quita la vida. Dios es el Dios que da y que quita. Y nosotros nos debemos someter a los principios de su palabra. El mundo hoy está comiendo cabeza de asno. Está sumido en la ignorancia. Pero ahora veámoslo desde la otra plataforma, la iglesia. Usted ha hecho un vistazo y la mayoría de iglesias no están enseñando el fundamento apostólico. No están enseñando la palabra de Dios. La mayoría de iglesias, sus mensajes son emocionalistas. Claro que nos emocionamos y decimos aleluya, danzamos y damos gritos. Nos emocionamos con una palabra buena, con una palabra ungida. Pero no solo debe llegar a estremecer nuestras emociones. Tiene que establecerse en el espíritu, en el corazón, el fundamento, la doctrina, para que se levante no solo un pueblo que aplaude y que alaba, sino un pueblo de discípulos que caminan de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Un pueblo que conoce a su Dios, un pueblo que conoce su palabra, un pueblo que tiene fundamento. Pero hoy día estamos viendo que en muchas iglesias es solamente mensajes emocionales, mensajes motivacionales. Motivan a la gente para que se esté motivadita durante la semana y llegan ya casi arrastrados el otro domingo para otra vez recibir una palabra más de motivación. Pero el día que les viene una prueba, el día en que viene el diablo con tentación, ellos no saben cómo enfrentar al enemigo. No conocen palabra, no hay doctrina. El enemigo los engaña con facilidad. Si esto se ve en iglesias donde hay palabra, ¿qué serán las iglesias donde ignoran la palabra? Por eso Jesucristo dijo en Juan 5:39: escudriñad las escrituras, ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñar significa investigar, estudiar, inquirir. No solo es leer la Biblia, es escudriñarla. Y por eso la iglesia que pone fundamento es la iglesia que tiene clases de doctrina. Hay discipulado, hay retiros espirituales, hay seminarios, se celebran conferencias, hay ayunos, hay vigilias, hay oración. Es un pueblo que se está levantando sobre un fundamento apostólico, para que cuando venga el día de la prueba usted pueda resistir, sabiendo que la palabra dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Usted va a estar fuerte. Pero la mayoría de la iglesia hoy está comiendo mensajes de ignorancia. Es un pueblo que ignora la palabra de Dios. Están comiendo cabeza de asno. Pero se terminaron las cabezas de asno, se las comieron todas, y Samaria está sitiada.
Tienen hambre. Ahora por allá están vendiendo estiércol de paloma por un precio elevado. Estiércol de paloma. Oiga, qué cosa más terrible. ¿Y qué es el estiércol? El estiércol es el desecho. El desecho. En el caso del ser humano no se llama estiércol, ¿verdad? Pero nosotros también experimentamos el desecho. ¿O alguno aquí nunca va al baño? ¿Verdad? A no más que esté estreñido. Espero que no sea por más de 15 días. Pero amada y amado, todos vamos al baño, porque lo que sale allí es eso que podemos llamar excremento, es desecho. Y el desecho no tiene nutrientes. El desecho no tiene proteína. El desecho no tiene vitamina, ni mineral, ni calcio. Es un desecho. Y el estiércol de paloma no tiene nutrientes. Pero ellos comenzaron a vender estiércol de paloma. ¿Y sabe qué hacían con el estiércol de paloma? Hacían tortas y se las comían. Tortas de estiércol de paloma. ¿Te imaginas ponerte tú en uno de esos restaurantes de comida rápida? Por favor, me das un hamburger con torta de estiércol de paloma. Por más ketchup que le ponga o mayonesa, no les sabrá bien. El estiércol de paloma no te alimenta, es un desecho. Y eso es lo que comenzó el pueblo de Samaria, a comer estiércol de paloma. Eso no es alimento, eso no es nutriente. Y así está el mundo. El mundo está comiendo cosas, hablando en el sentido psicológico, emocional, espiritual. Usted los ve leyendo toda clase de libros, comiéndose toda clase de posiciones filosóficas, psicológicas, cuánticas y del espacio y del universo. Y ellos están simplemente comiendo cosas que no nutre sus espíritus, no nutre sus vidas para nada. Están comiendo estiércol de paloma. Pero también la iglesia está comiendo cosas en las que no está siendo nutrida, en la que no está siendo alimentada, en el que no está siendo fortalecida. Usted verá esos cristianos que son los mismos del año pasado, de hace 5 años y de hace 10 años. Tienen los mismos hábitos, las mismas costumbres, sus caracteres están iguales, no cambian. Siempre son ligeros, iracundos, se enojan por cualquier cosa, discuten, sueltan palabras como cualquier impío suelta palabras. ¿Por qué? Porque se ha pasado la vida comiendo estiércol de paloma. Pero es necesario que comamos palabra de vida, palabra de fe, palabra de poder, fundamento apostólico en el que nosotros estemos establecidos, creciendo en Dios como verdadera iglesia de Jesucristo. Porque ¿qué es la iglesia? La iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia es el linaje escogido, el real sacerdocio, el pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas al reino de su amado Hijo. ¿Cuántos le dan un aplauso a Cristo en esta noche? Oh, mi hermano. Pero se terminó el estiércol de paloma. Ya no hay cabeza de asno, ya no hay estiércol de paloma. Ahora el hambre es tal. Y esto no es un cuento de hadas, es una historia verdadera. Y sabes que eso sucedió alrededor del mundo a través de los siglos en muchos lugares. Porque así acostumbraban los ejércitos, sitiar. ¿Sabías que cuando sitiaron a Jerusalén, que Jesús lo profetizó, que el templo sería destruido y que no quedaría piedra sobre piedra? ¿Se acuerdan en Mateo 24? Sitiaron a Jerusalén. Y fue tal el sitio que hizo Tito, el emperador romano, en el año 70 después de Cristo, que era tanto el hambre que los judíos salían por las puertas del muro de Jerusalén buscando comida. Y cuando salían, los romanos los tomaban. Y la historia cuenta, y en los libros de Josefo, el historiador judío, que en esos días Tito con su ejército romano crucificaron más de 40,000 judíos.
¿Se imagina usted ver 40,000 cruces alrededor de los muros de Jerusalén, judíos crucificados porque trataron de huir hacia los montes? Jesús dijo: cuando esto suceda, huyan a los montes. Que no les dé esto en día de reposo, porque es el día de descanso en que están orando ahí en el templo. Dice que esto no acontezca a las mujeres que están encintas cuando venga eso. Y así fue, se cumplió en el año 70, cuando Tito destruyó el templo y destruyó todos los muebles del templo, y Jerusalén sufrió. 40,000 fueron crucificados porque trataban de salir. Era tanto el hambre. Esto era lo mismo que estaba aconteciendo en Samaria. Era tanto el hambre, tanto que las que tenían bebés decían: comámonos hoy tu bebé y mañana nos comemos el mío. Negociar, imagínese hasta llegar a ese punto de comerse un hijo. Usted dirá: pero ¿cómo? Eso no puede ser posible. Hermano, ustedes recuerdan cuando se estrelló el avión aquel en los Andes, ¿verdad? La cordillera de los Andes en Argentina, y ellos cayeron ahí en el hielo, y conforme iban muriendo se comían al pasajero, porque no había otra forma de subsistir hasta que lograran encontrarlos, si es que al cabo los iban a encontrar. Que cuando los encontraron ya muchos habían muerto, pero nunca encontraron los cadáveres porque ellos se los comieron. No podía haber otra manera. Pero aquí todavía más terrible: se estaban comiendo a sus hijos, y 2 mujeres habían negociado: comámonos hoy el tuyo, que mañana nos comemos el nuestro. Y cuando le tocó su turno, lo escondió. Era tal la angustia, el dolor, la tristeza, que aquellas 2 mujeres miraron al rey allá subido en el muro. Iba el rey caminando, pero por dentro llevaba cilicio. El rey sabía que Samaria estaba bajo el juicio de Dios. Samaria estaba siendo tratada por la disciplina del Señor. Y el rey, ellos como judíos tenían claro que el ayuno tenía que ser acompañado de cilicio. Y aún muchos de ellos se quitaban el cabello y se echaban ceniza encima. Ayuno, ceniza y cilicio, en humillación, clamando a Dios misericordia. Aquel rey estaba desesperado. Los lagares no tenían vino, los graneros no tenían trigo, no había cebada. El ganado ya se lo habían comido, y mucho ganado había muerto. Se habían comido las cabezas de asno, ya ni siquiera había estiércol de paloma. Y ahora una mujer grita desde abajo: Señor rey, ayúdanos, sálvanos. Y le dice: ¿cómo yo te voy a salvar? ¿Acaso hay grano en los graneros? Ni siquiera hay vino en los lagares. Pero ¿qué es lo que te pasa? Rey, esta mujer negoció conmigo. Ayer nos comimos nuestro hijo, y hoy le tocaba a ella comernos el suyo, y lo ha escondido. Cuando el rey escucha semejante barbaridad, él rasga sus vestidos y clama a Dios. Ese rey, siendo la puerta de autoridad de la nación de Samaria, ese rey es la máxima autoridad, como hoy los presidentes en las naciones. Por eso es tan importante que el presidente de una nación tema a Dios y que le dé puerta abierta a la bendición y no a la maldición. Necesitamos hombres y mujeres en la casa presidencial, en el Senado, en los lugares de autoridad y de eminencia, los alcaldes, los gobernadores, hombres y mujeres que teman a Yahweh, que teman al Señor, conocedores de las escrituras, porque muchos de ellos están haciendo pacto con el diablo. Muchos de ellos están entrando leyes, estableciendo leyes que van en contra de los principios bíblicos y de los valores bíblicos, y lo que están acarreando sobre sus naciones es maldición. Amados, este hombre se humilló y clamó a Dios misericordia. Sin embargo, él está enojado. Él está diciendo: esto que está sucediendo en Samaria es culpa del profeta Eliseo, sin darse cuenta que la culpa era de su desobediencia, porque le habían dado la espalda a la ley del Señor.
la ley en aquellos días. Amados, y es entonces que envía un mensajero para hablar con el profeta Eliseo. Y Eliseo le da un anuncio. Eliseo suelta una palabra profética. Hoy día el mundo también se está comiendo los niños. El mundo se está comiendo a los bebés. Todo lo que usted ve en la internet, todos esos jueguitos, todos esos asuntos de PlayStation, el 99% de esos juegos electrónicos van para destruir al niño. Tienes que velar. Tu hijo no puede estar ahí con una pantallita ahí sin control, sin supervisión. Tu hijo no tiene la madurez para estar a solas, metido en el cuarto, viendo 3, 5 horas. En lugar de estar estudiando y preparándose para la vida y jugando con bolinchas o con fútbol o en el playground, o tú también tomando tiempo para estar con él, educándolo, formándolo, aconsejándolo. Pero hoy día, ¿cuántos niños están a solas frente a la internet? Con todos esos juegos de violencia, con todas esas enseñanzas de libertinaje y de inmoralidad. Cuánto tráfico hoy día hay con hombres adultos inmorales que se están aprovechando para realizar y obtener dinero con la pornografía infantil. Y cuántos niños están siendo engañados por videollamadas a través de sus Facebook, de su Instagram, por gente que está mal de la cabeza. El mundo se está comiendo a los niños. El mundo está estableciendo la ley del aborto, que cuando se estableció en California y en otros lugares de Estados Unidos, en Estados Unidos han abortado 50,000 bebés al año. O sea que han matado más niños que los que han muerto en una guerra en Vietnam o en otro lugar. Son leyes, la ley del aborto, la internet matando niños, pero también la iglesia. La iglesia no está enfocada hacia la niñez. Nosotros estamos enviando a los niños a las clases los domingos para quedarnos aquí los adultos recibiendo una buena palabra, y los niños los mandamos a los salones para que los entretengan, contándole quizás historietas o simplemente pintando un dibujito. Y si el niño lo sacan antes, regañamos o exhortamos a la maestra de escuela bíblica y le decimos: no, todavía no lo suelte, entreténgalos. Aquí no hemos terminado. Y estamos enfocados en el adulto. Pero ¿sabe una cosa? El adulto es importante, porque el adulto es el soporte de la iglesia. El adulto debe estar bien fundamentado en la palabra, pero sabemos que el adulto es el que diezma y el que ofrenda. Pero los niños, esa generación, son el futuro de la iglesia, son el futuro de la nación, son el futuro de la ciudad. Y para que ellos lleguen a ser jóvenes y adultos de bien, se necesita establecer en ellos el fundamento de la palabra de Dios. Educa al niño para que cuando llegue a viejo no se extraviará del camino del Señor. Amados, pero aún así, la iglesia no es la primera responsable de los hijos. Somos nosotros los padres. Somos nosotros las madres. A nosotros nos toca educar los hijos. Hay que tomar tiempo. Si usted engendró un día una mujer, si usted concibió por un hombre y dieron a luz un hijo, una hija o más, usted está responsabilizado delante de Dios de educar a su hijo. Usted tiene que ser papá, usted tiene que ser mamá y educarlos a la luz de la palabra de Dios, para que nuestros hijos no se los coma el diablo que anda suelto en este mundo con todas sus creencias y filosofías huecas. Que se levante una generación, porque los niños de hoy es la generación que va a ver el regreso de nuestro Señor Jesucristo. La generación de estos niños son la generación del avivamiento postrero. La palabra dice que en el último tiempo derramará Dios de su Espíritu Santo sobre toda carne, y los niños y las niñas profetizarán. Niños de... ¿Usted vio a este niño haciendo hip hop? Eso es hip hop. Él en su mente y su movimiento, y no estuvo mal. Yo sé que por momentos ahí a lo que salga, pero con el corazón.
Qué danza más pura. ¿Ah? Pero hip hop, ¿se imagina este niño haciendo el hip hop con la rítmica del himno que le pusieron, que quiera hacerlo en una iglesia legalista? Que quiera hacerlo en una iglesia de esas de hueso colorado. ¿Ah? Que el niño venga y dice: póngame esta canción que quiero danzar. Le hubieran dicho: no, usted arrepiéntase, se va a ir a quemar a las pailas del infierno. Eso no es música de Dios. Tenemos que ser sabios. La iglesia tiene que enfocarse hacia los niños. La iglesia debe desarrollar la iglesia infantil y darles palabra de Dios, y que los niños exalten al Señor. Oiga, las diferentes rítmicas, los diferentes tonos, todo lo que es la música y las artes le pertenece al reino de Dios. Claro, yo entiendo que hay rítmicas como el rock metálico y todo eso, que son rítmicas de estridentes que no te van a hacer bien. Son sonidos de mal. Pero cuando hablamos que si el merengue, que si la cumbia, que si la bachata, que si el hip hop, que si la música contemporánea, que si la música romántica, ahora hay de todo dentro del reino de Dios. Y tenemos que abrirnos y ser sabios con los niños y adolescentes, porque hoy día los niños y adolescentes ya no quieren venir a la iglesia. No les atrae la iglesia. Ellos tienen que ser atraídos por la casa de Dios y saber que si vienen no es para ser entretenidos, sino para establecer en ellos el fundamento de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? Oh, pueblo santo del Señor. Ciertamente el profeta le da una palabra y le envía el mensaje al rey: a estas horas mañana ustedes van a comer cebada y van a comer trigo por un denario, por un gramo de plata. Y es entonces que cuando el príncipe del rey, sobre el cual el rey se aguantaba, el príncipe dice: eso no puede ser. Ni aun si Dios mismo abriera los cielos, eso no puede suceder. El hombre dudó de la palabra profética. Yo les estoy describiendo con la cabeza de asno, con el estiércol de paloma y con los bebés que se comen. Les estoy describiendo cómo está el mundo de mal y cómo está la iglesia de mal. Pero a la vez le estoy diciendo que en medio de la crisis, que en medio de una iglesia que se ha alejado del verdadero evangelio de Cristo, en medio de un mundo endurecido y sumido en el libertinaje y la inmoralidad, hay una voz profética que se está levantando en este tiempo y que está diciendo que todo lo malo que vemos alrededor, ya sea en el ámbito sexual, en el ámbito financiero, en el ámbito familiar, en el ámbito de la niñez, en las universidades, escuelas y colegios, en las empresas, en las industrias, en el turismo inmoral, en medio de todo esto crítico, hay una voz profética que se está levantando y que está anunciando que en cuestión de 24 horas va a venir un cambio en la iglesia y va a venir un cambio en las naciones y va a venir una transformación. Y se necesita un pueblo que le crea a Dios y que entre bajo el mover y la nube profética del Espíritu, sabiendo que la ciudad puede ser transformada de la noche a la mañana por el poder del evangelio de Jesucristo. Dios lo puede hacer y Dios está determinado en hacerlo. Lo ha hecho con ciudades. Almolonga, Guatemala. Yo no sé si usted conoció del avivamiento en ese pueblo indígena de Almolonga, Guatemala. Una ciudad de 22,000 habitantes. 2 cárceles atestadas de asesinos, de ladrones, de delincuentes. 2 cárceles en una ciudad de 22,000 personas. La agricultura seca. Lo que trataban sembrando, trabajando duro, sacaban 4 camiones de verduras por semana. Era lo único. En Almolonga no llueve. En Almolonga usted no ve ríos caudalosos. Es una tierra seca. Pero los 10 pastores que tenían iglesitas de 20 y 30 personas, comenzó uno de ellos a orar por un
avivamiento. El pastor Mariano Riscaché comenzó a clamar: aviva Almolonga, derrama tu Espíritu Santo. Había tanta delincuencia, tanta inmoralidad, adulterio, fornicación, desenfreno en 22,000 habitantes. No había temor de Dios. Y amados, comenzó a clamar. Y un día se topó, dice, haciendo algunas compras, comprando unas verduritas, a otro pastor. Le dijo: consiervo, ¿cómo estás? Pues aquí, hermano, Dios me tiene levantándome 3 madrugadas por semana, clamando por un avivamiento. Pues pastor, yo quiero orar contigo. Claro, pastor, venga. Estamos ahí martes, jueves y sábado, orando a las 4 de la mañana. Y se unió a ese pastor. Y un día se toparon a otro pastor y compartieron. Y el pastor dijo: pero ¿cómo no me habían dicho? Yo quiero orar también. Y los pastores se unieron con grupitos de sus líderes y comenzaron a clamar por un avivamiento. La cosa es que cuando cayó el Espíritu Santo y avivó la vida de estos hombres, comenzó Dios a través de ellos en sus iglesias chiquitas a hacer milagros extraordinarios. El ciego que conocían en todo el barrio ahora estaba viendo. El cojo, el paralítico que del barrio todos los conocían, ahora había sido levantado de su silla de ruedas. Aquel que lo habían desahuciado de cáncer ahora estaba saltando y danzando porque había sido sanado del cáncer. Y comenzó a correr la fama de los milagros y del derramamiento del Espíritu Santo en estas iglesias. Amados, hasta la fecha, años atrás, ya se habían convertido de los 22,000, 20,000. Y las 2 cárceles estaban vacías y las convirtieron en museos, porque todos los presos se entregaron a Cristo y sus vidas fueron transformadas. Los que trabajaban en la Guardia Nacional, dice: ahora estamos aquí cuidando los museos, porque ya no hay presos. El asesinato bajó, el robo bajó, y la agricultura es un milagro del avivamiento. ¿Sabes por qué? Porque en Almolonga están sacando papas, zanahorias de este tamaño. Son tan gigantescas las verduras y los vegetales que aún agricultores y científicos de Europa han llegado a Guatemala, a la ciudad de Almolonga, para ver qué es lo que está sucediendo. Porque es que hay una agricultura tan poderosa. Porque es que esos vegetales son tan grandes. Y ya no son 4 camiones, ahora son 40 camiones por semana. Y cada vez aumenta más. Y la investigación que hicieron es: pero si aquí no llueve, ¿pero qué pasó? Descubrieron que hay riachuelos subterráneos que alimentan las raíces de la agricultura. Esos riachuelos, porque Dios convierte el desierto en fuente y la soledad en ríos de agua viva. Ese es el Dios del avivamiento, que puede transformar una ciudad, que puede transformar una nación. Yo quiero decirle, hermano, que la historia de este mundo no va a terminar a como lo vemos hoy. Este mundo va a saber el sacudimiento glorioso del Espíritu Santo a través de una iglesia que arde en el fuego divino, llevando una palabra de vida y de poder, con milagros, con sanidades, echando fuera demonios, resucitando a los muertos. Esta tierra verá la gloria de Dios. Y yo lo creo. Yo lo creo. Yo lo creo. Y en medio de esa hambre terrible, 4 leprosos. Diga conmigo: 4 leprosos. ¿Quién daba por ellos? Ni medio dólar. Leprosos, que la ley declara inmundos. Ellos dijeron: vamos a ver, si nos quedamos aquí nos morimos de hambre, y si vamos allá, pues que nos maten. Tal vez nos perdonen la vida. Tal vez nos ven y se dan cuenta que somos leprosos y salgan corriendo y nos tengan miedo. Vayamos. Y cuando fueron los leprosos, descubrieron que los sirios habían abandonado el campamento. Porque el Señor los hizo escuchar un ruido de miles de caballos. Un ruido
Y dijeron: ese ruido de caballos, ese ruido de trompetas, vienen los ejércitos hititas y los egipcios. Ese rey de Samaria les pagó. Vienen y nos van a comer, nos van a hacer papillas. Salgamos de aquí. Recoja el caballo, no, déjelo ahí. Recoja la tela, no, déjela ahí. Y el baúl de oro, déjalo ahí. Y la cebada y el trigo, déjalo ahí. Recuerde que ellos habían traído mucha comida, porque estaban sitiando Samaria y ellos necesitaban estar comiendo. Y en los sitios duraban meses. Quiere decir que ellos tenían ahí almacenes de alimento. Caballos, tenían ganado, gallinas, patos, tenían de todo ahí, porque tenían que comer mientras estaban sitiando Samaria. Se habían venido desde Asiria y dejaron todo botado. Huyeron de noche porque Dios los hizo escuchar un ruido. Y un día habían 120 reunidos en un aposento alto en la ciudad de Jerusalén, orando, esperando la promesa del Padre. Y dice que entró como un viento recio y se escuchó un ruido, y lenguas de fuego se asentaron sobre sus cabezas, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en nuevas lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Pero oiga qué poderoso, los ruidos, Pastor Jesús, los ruidos que Dios hace, el mundo los oye, aún en medio de su bullicio, en medio de su pachanga, en medio de su jolgorio. Ahí están las discos llenas, ahí están los bailongos llenos, ahí están los bares llenos, ahí están tomando licor, ahí están los prostíbulos, los nightclubs, están de fiesta. Miami no duerme de noche. Para ellos eso es un mundo terrible que tú y yo ni siquiera conocemos ya. Pero hermanos, en medio de su ruido mundano y pecaminoso, se va a escuchar un ruido en la casa del Señor, que se va a escuchar allá afuera. Oiga lo que le voy a decir. Ese día se llamó el día de la fiesta de Pentecostés. Era una de las 3 fiestas principales de Israel: Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Y el día de esas 3 fiestas, todos los judíos que vivían en Egipto, que vivían en Creta, que vivían en Arabia, que vivían en diferentes lugares, ellos llegaban a Jerusalén, llegaban a caballo, llegaban a camello, llegaban a pie. Ahí estaba, habían miles de miles, estaban ahí para celebrar la fiesta de Pentecostés. Había bulla humana, había bulla de festín religioso, pero en medio de esa bulla se escuchó la bulla del Espíritu Santo, se escuchó el ruido de Dios, y comenzaron ahí a ver qué era lo que pasaba. Y vieron a Pedro hablando lengua, y vieron a María hablando lengua, y vieron a Mateo hablando lenguas, y vieron a Juan hablando lenguas. Habían 120 y comenzaron a decir: ¿será que están llenos de mosto? ¿Están borrachos? Pedro se levantó y dijo: esto no es que estamos ebrios, esto es lo que dijo el profeta Joel: y en los posteros días, dice Dios, derramaré el Espíritu Santo sobre toda carne. Y Pedro predicó, y 3,000 fueron salvos, y más tarde 5,000. Y en cuestión de 2 semanas, la iglesia en Jerusalén llegó a tener de 120, 8,120 miembros. Los 120 que el domingo van a estar aquí, un día van a ser 12,000. El número que tengas en tu iglesia, Dios lo va a multiplicar por 1,000. Y Dios va a comenzar a salvar, porque se va a escuchar un ruido como el ruido que escucharon el ejército asirio, y tuvieron que abandonar todo. Los leprosos comenzaron a comer, comenzaron a celebrar, pero uno de ellos dijo: no nos podemos quedar con todo esto, tenemos que llevar las buenas noticias. Amén. Iglesia, tú eres salvo, tienes vida eterna, Cristo mora en tu corazón, Dios te ha bendecido, el Señor te hizo libre, ha roto cadenas. ¿Te vas a quedar con las buenas noticias metidas en 4 paredes? Nosotros somos esos leprosos que fuimos lavados por la sangre de Jesús, de la lepra de nuestro pecado. Hay noticia que darle al mundo.
Predica la palabra. Predica en tu trabajo. Predica en la estación de autobuses, en el ferrocarril. Predica cuando vas, cuando vienes. Háblale a tu vecino. Comienza a llamar por celular y háblales del amor de Dios. Cuéntales la historia de vida. Testifícales de Cristo. Gana almas, porque el que gana almas es sabio. Amén. Iglesia, demos las buenas noticias. Digámosle cómo nuestra alma estaba leprosa, cómo Dios nos sacó de la droga, cómo Dios nos sacó del alcohol, cómo Dios nos sacó del adulterio, cómo Dios nos sacó del robo, cómo Dios nos liberó de la ira y del enojo, del desenfreno, del libertinaje. Y hoy tenemos en Cristo una nueva vida. Demos buenas noticias. Jovencitos, prediquen en sus escuelas, hablen a sus profesores, hablen en la universidad, proclamen el evangelio de Cristo. Que si la iglesia se ocupa de esto, Dios va a hacer un ruido. Va a hacer un ruido en el que el mundo va a correr a los templos. Este local será miniatura ante lo que Dios va a hacer. Y yo declaro y profetizo en el nombre poderoso de Jesucristo que Miami será estremecida por el Espíritu Santo, que Hialeah será estremecida por el Espíritu Santo, que Florida será estremecida por el Espíritu Santo, que Estados Unidos de América, Canadá, Alaska, América Latina, el Caribe y el mundo entero sabrá que solo hay un nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solo Jesucristo salva. Amén. Cuando llegaron con el botín, el príncipe estaba en la puerta. Fue tal la fiesta que la gente corrió a traer el despojo. Despojo le llaman el botín, los alimentos. Se cumplió la palabra del profeta. Toda hora se puso barato. Ahora había comida en abundancia. Pero el príncipe que dudó, le pasaron por encima. Sus ojos lo vieron, pero no comió, porque dudó. Si tú dudas de esta palabra y de lo que Dios está anunciando, tus ojos lo verán, pero no comerás. Pero si tú le crees a Dios y a sus profetas, tú no solo serás un espectador, serás protagonista. Comerás del fruto y le podrás dar a muchos que hoy están con hambre, y saciarás la sed de miles y de millones. El mundo entero verá la gloria de Dios, porque los serafines tienen ya tiempo de estar profetizando que la gloria, que la tierra está llena de la gloria de Dios. Ellos no dicen la tierra será llena, dicen la tierra está llena de la gloria de Dios. Es que están profetizando, y yo me uno a esa palabra profética. La tierra está llena de la gloria de Dios, porque este es el tiempo de alumbramiento. Póngase en pie en esta noche. Aleluya, aleluya, aleluya. No es mañana, no es mañana, no es mañana, es hoy, es hoy, no es mañana.